Que Dios lo bendiga en esta hora, que la paz de Dios, su amor, su misericordia sea con usted en el lugar que se encuentre, mi amado hermano, hermana. Doy gracias a Dios por este día, día de gloria, día de victoria, día de poder. Bueno, aquí estamos para compartir una palabra que es lo que nos ataña, que es justamente la palabra de Dios. Si hay algo que amo, algo que me llena el corazón, es justamente la palabra del Señor. Quiero compartir una palabra que se encuentra en Primeras de Corintios, en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 27. Voy a tomar ese verso para comenzar esta palabra y poder compartirla con usted. Así dice la palabra de Dios en el verso 27 del capítulo 12 de Primeras de Corintios. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Yo quiero hablar un tema que está mal interpretado, mal aprendido, mal enseñado, como siempre digo, y se toma muy a la ligera. Vamos a hacer una oración antes de comenzar esta reflexión de la palabra. Amado Padre, Señor de gloria, Dios de todo poder, omnipotente y soberano Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, declarando por fe la palabra de Dios, confesando tu majestuosidad, tu soberanía, Señor, confesando tu omnipotencia, tu omnipresencia y tu omnisciencia en este momento, para impartir, Padre de los cielos y de la tierra, a cada uno de los que se conecten y de los que vean luego este video, Señor, para que puedan recibir por la palabra, Señor, la bendición que tú has determinado para cada uno de estas personas. Señor, todo lo pongo delante de ti en tus manos, me despojo de todo pensamiento, de todo humanismo, para que sea tu Espíritu Santo a través de mi vida hablando a cada uno de tus hijos, tus siervos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bien, vosotros pues sois cuerpo de Cristo. Esa palabra quiero que usted la tenga muy en cuenta. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo. En el libro de Mateos capítulo 20, verso 29, vamos a tomar lectura allí, dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, sean abiertos nuestros ojos. Y entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y es palabra de Dios. Bien, quiero que usted observe algo que muchas veces pasamos por alto. Cuando los ciegos llaman a Jesús, le dicen Señor, Adonai, Señor, Adonai, un nombre que solamente se le otorgaba a Dios, Adonai, Señor, Hijo de David. O sea que está nombrando el nombre que le pertenece a Dios, Adonai, y luego hace una declaración profética, pero de pacto, Hijo de David. ¿Qué significaba ser un hijo de David? Hijo de una promesa, hijo de un pacto. En el capítulo 7 de Segundas de Samuel vemos el pacto de Dios con David. Es un capítulo muy extenso, tiene muchos versos, pero redondeando el tema, el pacto que Dios hace con David es que él, Dios mismo, le edificaría una casa a David.
Ahora, ¿qué significa que Dios edifique la casa, que le haga casa a David, que le dé casa? ¿Qué significa? Que le daría la herencia del cielo, la eh, estirpe, la estirpe real como un hijo de Dios. Entonces cuando el ciego dice hijo de David, está diciendo tú eres el hijo del pacto. A tu descendencia le daré que esté para siempre, que está hablando de Jesús, del Cristo, para siempre. Lo mismo que la promesa que le hace a Abraham, cuando dice en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, está hablando de Jesús, del pacto. Entonces yo quiero hablar hoy acerca del pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Qué significa un pacto? Dios establece diferentes pactos. Tenemos el pacto de Moisés, el pacto con Abraham, el pacto a través de las escrituras. Tenemos tres tipos de personas dentro del Evangelio que promueven cierto grado de conocimiento y revelación a través de una teología que lo único que desarrolla es el raciocinio, la mente humana razonando lo que se debe creer. En primer lugar, hay gente que dice que Dios ya pactó y no pacta más, que el pacto eterno es Cristo y ya está. Yo creo que el pacto eterno es Cristo, sí lo creo. Pero ellos se quedan encerrados en eso. Entonces, de pronto, están limitando a Dios al pasado, pero no tienen un presente con Dios. El Dios que yo conozco es un presente conmigo. Y creo que contigo también. Dios es Dios presente. Por eso yo siempre digo y reitero, para mí Dios es Dios de pactos. Pero bueno, tenemos la segunda característica, que es de aquellos que dicen que los pactos solamente se pueden hacer, digamos, yo tengo la herramienta y yo voy a hacer un pacto. Hoy tenemos mucha gente haciendo pactos. Tenemos mucha gente haciendo pactos. Vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un pacto con Dios, vamos a hacer un pacto con Dios. Y tercero están los que han sido llamados para hacer un pacto. Ahora, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo. Por ejemplo, un matrimonio es un pacto. Es un acuerdo entre dos personas. Un pacto es una relación, porque es más que un voto. Un voto es cuando tú le haces una promesa a Dios. Eso es un voto. Cuando tú haces promesa a Dios. Pero un pacto es cuando tú te relacionas con Dios, tienes una relación con Dios y las dos partes, tanto tú como Dios, están de acuerdo en algo. Cada uno pondrá su bien, pondrá su parte, pero para que ambos, el fin es que ambos tengan beneficios de este pacto. Eso es un pacto. Entonces, cuando yo tengo un pacto con Dios, no es que yo digo yo voy a pactar con Dios. Yo dejo primero preguntar a Dios si Dios quiere pactar conmigo. Entonces, hoy tenemos mucha gente haciendo pactos y no hay respuesta porque ese pacto lo hizo el hombre solo. En realidad lo que hizo fue un voto. Al no cumplirlo, el voto se rompió. Pero el pacto queda sellado a través del pacto eterno que es Cristo Jesús. Al principio leíamos al principio en 1 Corintios, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ese pacto que Dios hace con David, lo declaran los ciegos cuando dice hijo de David, está diciendo hijo del pacto en Cristo, y nosotros somos cuerpo de Cristo, por tanto ese pacto está en nosotros. Ahora, si usted lee todo el capítulo 7 de Segunda de Samuel, se va a encontrar que el pacto que Dios hace con él, Dios le dice, vos no me podés dar nada a mí. Vos no podés darme nada porque todo es mío. Pero yo te voy a dar a ti por causa de mi propia elección. Eso es lo que a mí me fascina. Dios hace un pacto con David porque Él estableció que iba a hacer un pacto con David. Entonces aquí es donde empezamos a entrar en un tema que mucha gente a veces tiene por, como quien dice, es como que lo desecha, como que no toma valor de la palabra.
En el Salmo 127, que es un cántico gradual, dice para Salomón, escúcheme esto, algo que le fue entregado a Salomón. ¿Quién era Salomón? Salomón era el hijo de David. Humanamente, naturalmente, el hijo de la promesa, el hijo del pacto, Salomón. Entonces, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuál es el grave problema que tenemos hoy como iglesia, hoy como cuerpo, hoy como hijos de Dios? Que estamos en el siglo XXI, hace más de 2000 años que fueron escritas lo que hoy estamos leyendo por Biblia, y aún seguimos ignorando y sin conocer al Dios Todopoderoso que creó todas las cosas. Si Dios no hace un pacto contigo, vuelvo y reitero, pacto es acuerdo, un acuerdo en el que dos personas ponen algo y se benefician de algo. Si Dios no hace un pacto contigo, tú nunca vas a conocer al Dios Todopoderoso al que dices conocer y al que tú predicas. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano, o sea, vos podés tomar todos los recaudos en este tiempo, ponerte el barbijo, lavarte las manos con alcohol, bañarte con alcohol, ponerte lo que quiera, pero si Dios no te cuida, no te guarda. Ahora, ¿a quién le está hablando esta palabra? A los hijos del pacto, a los que pactaron con Dios. Hola, Yuhu. Entonces tenés aquellos que dicen, no, Dios ya pactó, yo no pacto con Dios. No conoce a Dios, porque Dios es Dios de pacto. Dios pacta con cada uno de sus hijos. Porque yo te voy a explicar algo. Más allá de que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, fuimos escogidos en Dios y por Dios para ser parte del cuerpo de Cristo. En el libro de Romanos, acompáñame al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Quiero que lea conmigo esto es en vivo y en directo. Dice, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo le ayuda a bien. Escuche esto. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios, no conforme a tu propósito ni a mi propósito, sino al de Dios. Dice, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si usted analiza la obra del ministerio, la obra del hombre y la mujer de Dios, la obra que Dios estableció para este tiempo, está basada en algo que Dios ya pactó antes de que el mundo fuera, en el sacrificio de la palabra que es Cristo. Cuando Cristo se sacrificó en la eternidad, ya el pacto quedó sellado. Somos hijos de un pacto que Dios hizo con cada uno de nosotros. Y en ese pacto encierra tu llamado. Encierra lo que Dios ya predestinó para ti. Por eso el llamado no es igual para todo y no es lo que Dios estableció con cada uno. No podemos decir, no, eso no es de Dios porque no lo hace como yo quiero, porque decir eso es ser ignorante. Quien dice que no es de Dios porque no lo hace como tú lo haces es ser ignorante. La persona ignorante juzga por su condición, pero limita a Dios en su exuberante grandeza, en su omnipotencia. Dios ha establecido un pacto con cada uno de nosotros en la eternidad, cuando fuimos escogidos para ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando llega el tiempo relacionado del crono del hombre, Dios establece que venga a vida la persona que ya Dios estableció
antes de que todo fuera, para que fuera parte del cuerpo de Cristo. Es un pacto eterno. El pacto eterno radica en que a través de Cristo nosotros tenemos un pacto con Dios, pero luego tenemos una comunión con Dios, tenemos un trato especial con Dios. Cada escogido de Dios tiene un trato particular con Dios. Usted tiene un trato personal con Dios. El trato que usted tiene con Dios no lo tiene la otra persona. Algunos establecen que oran de rodilla y dicen y gritan y hacen lo que quieren. El otro ora en silencio, el otro ora parado, el otro camina, el otro salta, el otro corre, el otro... Cada cual, hermano, tiene un trato personal. Lo importante de esto es que tú tengas un pacto con Dios. Y ese pacto es personal. Ahora, ¿cómo sé yo cuando Dios ha pactado conmigo? El pacto de Dios es tu llamado. O sea, ¿para qué fuiste llamado? Yo siempre le digo a la iglesia, nosotros fuimos llamados en Isaías, el ministerio nuestro, Ministerio Fuego Santo Internacional, fue llamado en Isaías 61, versículo del 4 al 7. Ese es nuestro llamado. Para eso fuimos llamados. Ese es el pacto que Dios hizo conmigo cuando Él me llamó a la obra. Cuando Él me llama a la obra, Dios me dice lo siguiente en Isaías. Vamos a leerlo para que usted sepa lo que yo estoy hablando. Isaías 61, versículo 4. Dice, cuando Él me llama a la obra para el ministerio me dijo lo siguiente: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero. Restaurarán las ciudades en ruinas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublime. Y en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Cuando Dios me entregó esta palabra hace 18 años, yo no tenía pensado ni siquiera con salir fuera del lugar donde vivía. Hoy he recorrido 8 naciones. Porque fiel es Dios el que te llama, fiel es el Dios el que pactó conmigo. Esta palabra Dios la pactó conmigo. Y yo estuve de acuerdo con esta palabra. Porque acá está el asunto. Dios te dice, esto te doy. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, listo. Hagámoslo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo en renunciar a lo suyo para hacerlo de Dios? Ese es el pacto. El pacto que Dios hace con nosotros es renunciar a lo nuestro para hacerlo de Él. Eso es un pacto. Dios pacta a través de eso con nosotros. Dios pacta a través de que tú renuncies a tus sueños, a tus ilusiones, a tus esperanzas, que renuncies a todo para hacer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad, porque eso es lo que uno tiene que entender, que en la voluntad de Dios está la voluntad, tú estás incluido ahí, porque fuiste escogido antes de que ni siquiera tú tuvieras idea. Estás escogido en la voluntad de Dios. Estás relacionado con la voluntad de Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer. Como dicen en otra versión, Él pone en ti el deseo y te da el poder para hacerlo. Él ya lo tiene establecido. El problema nuestro es que nosotros queremos ayudar a Dios y hacer las cosas como nosotros pensamos, no como Dios dice. La palabra profética del 2020, Dios me entrega la palabra y me dice, este es un año donde comienza la resurrección y el renacimiento de todas las cosas. Pero es para el que quiere, para el que acepta el pacto con Dios. El otro día hablábamos con el apóstol Humberto y él me hablaba acerca de algo que Dios ha establecido, que yo creo que es así por lo que Dios ha hablado conmigo, que tiene que ver con que Dios está levantando económicamente al pueblo de Dios. Presta atención a esto. Tiene que ver con que Dios está levantando económicamente al pueblo de Dios. Pero ¿a quién? ¿A quién le va a dar Dios esa economía fructífera, abundante? A los hijos del pacto. Cuando en el capítulo 20 de Génesis, hoy los voy a pasear por la Biblia, mi hermano. En el capítulo 20 de Génesis hay un momento en el que uno ve verdaderamente lo que significa el pacto de Dios con cada uno de nosotros. Dice así la palabra. El título es Abraham y Abimelech. Mire,
Y de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Seur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Esto es poderoso, hermano. Escuche. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Yo cuando leí esto casi me manifiesto, casi me endemonio, hermano. Dios le dice: yo sé que tú eres un hombre íntegro de corazón, que no has pecado contra mí, porque aún así yo tampoco te lo permití. Pero si no devuelves la mujer, te vas a morir vos y tu familia, tu descendencia. ¿Por qué? Porque la palabra es porque es profeta. Yuhu. Eso significa: yo he hecho un pacto con él. Amado, el ministerio es un pacto. Cuando tú tienes un ministerio, ese ministerio es un pacto. Tú eres un apóstol, tú tienes un pacto con Dios en ese apostolado. Tú eres un pastor, tú tienes un pacto con Dios en ese pastorado. Cuando Dios le dice a Abimelech: tú has hecho todo correctamente, eres un hombre inocente, pero te vas a morir vos y tu familia si no le devolvés la mujer, porque yo hice un pacto con ese profeta. ¿Es acaso injusto Dios? No, es justo, porque Él se mueve por la justicia de su pacto que hizo antes de que el mundo fuera. Él estableció al profeta, al apóstol, al pastor, al maestro, antes de que el mundo fuera. Dice la Biblia, no literalmente, pero nos da a entender que Cristo es la palabra viva. Cristo es la palabra. Es la palabra. Lo primero que Dios hace en la creación es soltar la palabra. O sea, lo primero fuera de Dios, entre comillas. Quiero que se entienda, esto es es alegórico. Lo primero fuera de Dios es la palabra. Y por la palabra, o sea, después que fue metida la palabra se encargó de hacer lo demás. ¿Quién es la palabra? Cristo. Cuando la palabra establece, lo primero que establece es la ley. Y cuando la palabra misma se sujeta a esa misma ley, es porque ya nosotros estábamos pactados en la palabra. Yuhu. Usted y yo ya estábamos pactados en la palabra. Ya éramos parte de esa palabra. Usted y yo somos palabra, somos parte de la palabra que es Cristo. Somos parte viva de la palabra. El verdadero evangelio, mi amado, es usted. El evangelio es usted. Oh, Saba, Raba, Shi, Alaba. Usted es el evangelio vivo. El testimonio que usted tiene dentro del evangelio es el verdadero, son las buenas noticias. Es el reino que se manifiesta. El Señor le dice: predicad, el reino se ha acercado a vosotros. El reino se acercó, pero todavía no está, se acercó. Cuando dice: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces les enviaré el otro consolador, el reino. El que te lleva a toda verdad, el reino.
El reino está entre nosotros y está en nosotros. Ahora el reino tiene que estar sobre nosotros. Sobre nosotros. Porque la palabra dice en primera de Corintios, el reino no consiste en palabras, sino en poder. Cuando el Espíritu está sobre ti, está en poder. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. El reino es un reino de poder. Pero yo debo entender que ese poder, ese reino se manifiesta por el pacto eterno. Ese pacto eterno está sellado con la sangre de Cristo. La sangre, cuando se hacía un pacto en la antigüedad, se sellaba con sangre. Usted habrá visto cantidad de veces películas y cosas así, cuando se cortan la mano ambos para hacer un pacto y son hermanos de sangre, pactan. La sangre es el pacto. Cuando Cristo derrama su sangre está haciendo el pacto eterno, pero ya lo había hecho en la eternidad, porque el libro de Isaías dice, cuando él está declarando en el capítulo 53, cuando está hablando acerca de Cristo, Isaías declara lo siguiente, escuche esto. Dice así, verso 3, 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Aleluya. Nosotros conocemos la historia de que Jesús fue crucificado hace 2000 años y moneda. Amén. Pero el tema está, hermano, que antes de Jesús hubo gente. Y cuando esta palabra está siendo declarada, está hablando de un todo. Él fue herido por todos, molido por todos, llevó el peso de todos. ¿Por qué? Porque usted fíjese lo que está diciendo el profeta Isaías. Está profetizando de 700 a 800 años antes de que ocurriera, que Cristo viniera sobre la tierra, de que Cristo caminara sobre la tierra. Está profetizando la venida de Cristo, pero está hablando de lo que ya fue hecho. Yuhu. Exacto. Más está hablando de lo que está ya del futuro. Dice, más el herido fue. Habla del pasado. Ya fue hecho. Porque el profeta vio en el Espíritu lo que ya había sido hecho. Yo no sé si habrá alguien que lo va a entender a esto. No sé si habrá alguien que puede comprender esta palabra. Yo no sé si está usted preparado para estas cosas. Pero la Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 3 de Eclesiastés, capítulo 15, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. Es tremendo. Poderoso es Dios. Porque todas las cosas vuelven a ser al mismo sono, pero Dios ya tiene todo establecido desde todos los tiempos. ¿Y por qué yo hablo esta palabra en esta hora? ¿Por qué estoy hablando acerca del pacto en esta hora? Tú tienes que saber cuál es el pacto que Dios hizo contigo. Porque el pacto que hizo conmigo no es el mismo que hizo contigo. Porque conforme a ese pacto viene la respuesta de Dios. Hay gente que no entiende respuesta porque no sabe qué fue lo que Dios pactó con él. Y algunos ni siquiera han pactado con Dios porque nunca aceptaron lo que Dios estableció. Vuelvo y reitero, un pacto es un acuerdo entre dos partes, que ambos ponen algo para ser beneficiados ambos. Esto es así. Usted no puede ser el único beneficiado en un pacto con Dios. Dios obtiene también su beneficio. Usted no puede decir que sirve a Dios y usted vive una vida como usted quiere, porque Dios no está recibiendo el beneficio que tiene que recibir. Ahora, cuando usted le entrega a Dios el beneficio que Él quiere, usted recibirá lo que Dios estableció por pacto. Hay personas, a mí Dios me mandó hace más o menos unos 15 años a hacer pactos. ¿Sabe cuántos pactos he hecho en 15 años? 5. Porque Él me mandó a hacerlo, pero me mandó a hacerlo cuando Él diga, no cuando yo quiera. Una vez alguien me dijo, porque él vio la respuesta del pacto, él vio.
Cuando hicimos un pacto delante de Dios, Él vio la respuesta, vio el favoritismo de ese pacto. Entonces Él dijo, yo tuviera la capacidad, así dijo Él, que vos tenés. Yo a donde voy hago un pacto, hermano, ¿sabés cómo viviría? Así me dijo. Y yo le dije, hermano, ¿vos sos o te haces? ¿Vos te pensás que yo por 2 pesos voy a vender mi primogenitura? ¿Por 2 pesos yo voy a perder mi salvación? Olvídate, hermano. Yo solamente hablo cuando Dios... Y yo podría ser un hombre que tiene mucho dinero. Yo podría ser un hombre que estuviera bien económicamente. Yo he recorrido 8 naciones, hermano, me he recorrido toda Argentina. Yo he predicado en lugares que usted ni se imagina. He estado en hotel de 5 estrellas y he estado durmiendo en el piso de tierra. A mí nada me impacta, nada me sorprende, porque Dios me formó para esto. Pero yo aprendí que Dios es un Dios de pactos. Esta palabra que estoy estableciendo es porque 2020 es el comienzo de un pacto que Dios tiene para la tierra. Este pacto se llama voz que grita en el desierto, prepara camino al Señor. Dios está levantando a los profetas y los apóstoles, a los pastores, maestros, evangelistas, para que preparen el camino al Señor, para que atavien a la novia, pero se atabe solamente predicando la verdad, no endulzando el oído y llenando de un montón de tonterías que no hacen bien a Dios, porque Dios, vuelvo y reitero, es un Dios de pacto. La predicación que te mandó a ti a hacer tiene que ver con un pacto que Dios hizo contigo. Tú obtienes tu beneficio, pero Dios tiene que obtener el de él. ¿Cuál es el beneficio de lo que estás predicando? ¿Cuál es el beneficio que Dios obtiene de lo que tú estás enseñando? ¿Cuál es el beneficio que Dios obtiene de lo que tú estás catalogando como iglesia? ¿Usted sabe por qué yo estoy aquí en Colombia? Porque en el año 2018 yo le pregunté a Dios, estando en mi casa, teniendo mi carro, mi moto, la iglesia, no me faltaba nada, tenía todo lo que quería, estando en esa condición, yo me senté un día y le dije, hablando con él, y a mí me gusta escribir, yo me siento en la computadora y me pongo a escribir, y ese es mi tiempo de comunión con Dios muy fuerte, y estando ahí le dije, Señor, ¿sirve lo que estoy haciendo? ¿Te sirve? Es parte del pacto, Señor, porque yo soy uno más del montón que hace reuniones. Soy un pastor que hace reuniones, voy y ora por uno, por otro. Es todo lo que hago. Lo que hacen el 99% de todos los pastores. Y yo hago lo mismo. Pero tú no me llamaste para eso. Tú me llamaste para salir del promedio. Tú me dijiste que yo te sirviera, yo te dije, yo te voy a servir, Señor, pero yo no quiero ser igual que los demás, yo quiero salir del promedio. Yo quiero escribir la historia. Oh, pero qué vanidad, qué orgullo. No, hermano. Como me dijo el apóstol Humberto un día, el que sabe quién es y a quién sirve, muchas veces lo van a confundir con vanidad y orgullo, pero él sabe quién es. Y yo sé quién soy y sé a quién sirvo. Yo pacté con Dios y Dios pactó conmigo. Y en nuestro pacto estableció todo esto que estoy viviendo. Entonces yo le dije, Señor, ¿esto te está sirviendo? Porque yo no veo que sirva, porque sigo haciendo lo que hacen los demás. Una reunión, se mueve la gloria de Dios, hay liberados, hay sanos de cáncer, sanos de... Sí, todo lo que tú quieras, es porque Dios ha usado por su misericordia nuestras vidas en todo tipo de sanidad, de liberación, de milagros, lo que usted quiera. Dios ha usado siempre nuestras vidas en esa área. Pero está sirviendo. Me llamaste para que le predique a 20, a 30, a 100 personas, a 2000 personas. ¿A cuánta gente? Lo que enseño está sirviendo, está impactándole a alguien. Hay vidas transformadas por lo que estoy enseñando. Porque si yo estoy enseñando algo que no transforma vida, mire, hermano, no sirve, por más que muy bonito y adornado que yo le ponga. Entonces yo le dije, Señor, y de repente la respuesta de mi corazón fue, no. Me dijo, tú eres uno más de los demás evangélicos que creen que hacen mi voluntad. Yuhu. Entonces yo utilicé como oración las letras de aquella canción que dice, vuélveme al madero, al lugar de nuestro encuentro. Vuélveme a la cruz donde nació nuestra amistad. Esa fue mi oración.
Volveme a la cruz, Padre. Recuerdo que caí de rodillas gimiendo y le clamé. Volveme a la cruz, bendito Rey. Llévame otra vez a la cruz. Y Él me trajo. Aquí estoy. Me volvió al madero. Me volvió a la cruz. Para levantarme como una voz profética en esta próxima década para toda América. Escuche lo que le voy a decir. Dios me levantó como una voz profética para toda América. América del Sur, América Central y América del Norte. Voy a comenzar por Argentina, que es mi tierra. Pero la idea es alcanzar América en la próxima década, preparando el camino al Señor. Ahora, para hacer esto, se necesitan recursos. Entonces Dios durante años ha visto a las iglesias ser peor que los mundanos. Gente que no entiende lo que es reino, gente que no sabe sembrar, que no sabe ofrendar ni diezmar, gente que sigue cuestionando lo que da, porque da 2 pesos argentinos, porque da 2.000 pesos colombianos, que es nada, no te alcanza ni para comprar un caramelo. Pero sin embargo, lloran por esos 2 pesos. Entonces Dios decidió, en su omnipotencia, levantar empresarios, empresarios poderosos, pero no a cualquiera, sino a los hijos de Dios, a los hijos del pacto, a los que han entendido el pacto eterno con Dios, a los que están dispuestos a dar no solamente su vida, sino también su economía, dar todo lo que tenga. La pregunta que Dios puede hacerte a tu corazón: ¿para qué quieres ser bendecido? ¿Para acumular riquezas? Le dijo al hombre rico: oh, necio, hoy vienen a pedir cuenta de ti y de todo lo que tienes almacenado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Para qué es la riqueza? El joven rico, que es el que luego no pudo, amó más la riqueza que a Dios. ¿Tú quieres que Dios te bendiga económicamente? ¿Para qué quieres la economía? Yo te voy a decir lo que va a pasar. Dios me va a dar, ya me lo dio, ya lo tengo, la economía para hacer lo que tengo que hacer para la obra de Dios. Y no tengo que pedirle a nadie nada. Y no es por orgullo ni vanidad, sino es por decisión de Dios, porque ha visto el corazón de los hombres, que es egoísta, que tiene el corazón que solamente busca lo suyo, porque no conoce el amor de Dios. Porque el que conoce el amor de Dios sabe que el amor nada le pertenece, todo lo da. Entonces Dios está levantando en este tiempo y va a levantar empresarios, hombres y mujeres con una capacidad económica poderosa. Va a ser gente millonaria, pero dentro del Evangelio. A los hijos e hijas de Dios, Dios está levantando. Y yo no predico prosperidad, no estoy hablando para que usted mañana mande una ofrenda, no me interesa, escúcheme bien, pero sí le estoy profetizando, porque esta es una palabra profética. Dios es Dios de pacto, y el pacto de Dios dice que su obra se va a establecer porque Cristo viene. Hay que preparar el camino al Señor. Hay que allanar lo escabroso en el nombre de nuestro Señor. Y para eso necesitamos recursos, y los recursos vienen del Rey. Yo hablaba hace días, unos días atrás, hablaba acerca de los pastores inútiles, los pastores que viven condicionando a las ovejas, que viven destruyendo a la iglesia. Y Dios dice en su palabra profética: pero yo iré y yo lo voy a restaurar, y yo mismo los voy a guiar. Y es lo que está pasando en este tiempo, porque Dios sigue manteniendo tu vida, sigue manteniendo a la iglesia en sus casas. Y es Dios el que los mantiene. Los pastores no pueden hacer nada, porque los pastores se cansaron de lucrar con las cosas de Dios. Hicieron mercadería del pueblo de Dios. Pero Dios levantó al Espíritu Santo para que Él sea el pastor en cada uno de los hogares hoy. Y todas las casas están llenas de Dios, buscando de Dios. Y cada vez, mire, el mejor evangelismo lo hizo Dios.
La pandemia fue el mejor evangelismo porque se volvió más gente a Dios, porque gente que no conocía buscó de Dios. Cuando se congregaban en las congregaciones, en las iglesias, no había nadie, salían a predicar, no ganaban un alma. Se ganaron almas en días, se ganaron millones de almas. ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo fue el que fue a buscar a sus ovejas. Dios mismo fue el que fue a restaurar a su pueblo. Porque se cansó de los pastores inútiles que no llevan a la oveja a la iglesia para bien de Dios, sino que lo llevan para bien propio. Entonces hoy están clamando y llorando, vamos a congregarnos. Hermano, ¿a quién servís vos? ¿A tu bolsillo o servís al Dios de la gloria? ¿Quién es tu Dios? ¿Tu Dios es Mamón o Dios el Dios de la verdad? Dios está levantando gente. Y yo le aclaro, yo anhelo congregarme. Porque muchos piensan, no, yo anhelo congregarme. Pero ¿cuál es tu corazón? ¿Por qué te querés congregar? ¿Cuál es el corazón por el que vos querés congregarte? ¿Por qué razón lo querés hacer? ¿Por lucrar o para la gloria de Dios? Para preparar el camino al Señor. Reitero, Dios es Dios de pactos. Y el pacto eterno con Dios en Cristo Jesús deriva en el pacto personal que Dios ha hecho con tu vida. Tu llamado es tu pacto. ¿Para qué fuiste llamado? Ese es tu pacto. Ahora, ¿estás cumpliendo con tu parte? Yo le pregunté a Dios y le dije, Señor, ¿sirve? Hacemos reuniones 4 veces por semana, visito los hogares, oro por los enfermos son sanos, oro por liberación son libres, oro por milagros, los milagros son hechos, te adoro, te alabo, te busco, escribo de ti, pero ¿estás sirviendo? ¿Sirve para algo? La respuesta fue no. Uno más del montón. El 99% de la iglesia son evangélicos que son uno más del montón. Ahora Dios le está hablando en esta hora y a través de este video, a través de esta prédica, le está hablando a ese 1% que quiere salir del promedio. A ese 1% que quiere ser diferente, que quiere marcar la historia, que quiere dejar un legado. ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué legado le vas a dejar a tus nietos? ¿Qué legado le dejas a esta generación? Yo le hablo a alguien que quiere verdaderamente que el pacto con Dios sea real y verdadero. Si no conoces el pacto que tiene con Dios, habla con Él, que Dios te revele el pacto. El pacto nuestro como ministerio, yo ya te lo dije, Isaías 61, versículo del 4 al 7. Ese es el pacto nuestro como ministerio. Fuimos llamados a restaurar, a reedificar, a traer resurrección de las cosas muertas. Fuimos llamados a recorrer las naciones, fuimos llamados como ministerio internacional. Y del mismo modo vamos a ser bendecidos de forma internacional, para que cuando volvamos a nuestra tierra seamos gente de honra para la gloria de nuestro Padre. Porque Dios es fiel, Dios es fiel. El Ministerio Fuego Santo Internacional fue llamado por Dios bajo un pacto eterno. Voz que grita en el desierto, prepara el camino al Señor. Y en eso nos estamos enfocando en este tiempo. En eso vamos a trabajar en este tiempo. Van a venir muchos pastores, muchos siervos de Dios que tienen el mismo llamado, que se van a unir a esta campaña que comenzamos en el 2020. Cuando se abra la frontera que yo vaya a Argentina, voy a comenzar a trabajar en Argentina para salir a las naciones. Pero primero tengo que establecer en Argentina algo y hablar con algunos siervos que tengo allí en Argentina, junto al apóstol Carlos Ambrosetti, que es mi hijo espiritual, que está allí en Argentina también, y diferentes siervos de Dios que también están, como mi hijo Ezequiel Falcón, que también está allí, el profeta de Dios, como tantos otros profetas que están para reunirse, para reunir, porque Dios me dijo que donde el cuerpo de Cristo esté, allí se reunirán las águilas, los profetas. Yo voy a Argentina a reunir a los profetas, voy a Argentina a establecer una palabra que me fue entregada por pacto, y yo tengo que reunir a los profetas, tengo que reunir a los hombres y a las mujeres con un llamado profético para que puedan preparar el camino al Señor. ¿Tú estás preparado? ¿Tú que estás conectado ahora estás preparado? ¿Tú que te vas a ver este video, estás preparado? Hoy Dios te dice, hoy Dios te llama por mi boca como profeta de Dios
¿Estás preparado para ser el atalaya de este tiempo? Para ser el atalaya del tercer día, del día D. ¿Tú estás preparado? Pregúntate esto en el corazón y responde delante de Dios tu palabra, porque el Dios va a tomar esa palabra como pacto eterno y traerá la respuesta a tu oración. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oro para terminar este video. Amado Padre, Dios de gloria, Señor de todo poder, gracias por este momento, Señor. Como está escrito en tu palabra, todo tiene su tiempo de lo que Dios quiere, y bajo el cielo todo tiene su hora. Y por esta palabra, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús proféticamente que es el tiempo de que se levanten los atalayas, los profetas que van a gritar en el desierto. Gritar en el desierto significa aquellos que abren su voz aún cuando todos hacen silencio. Aquellos que declaran palabra aún cuando todos están mudos. Pero la palabra de Dios será declarada, profetizada sobre el desierto, sobre aquellos lugares donde han sido tratados los hombres y las mujeres de Dios. Estoy profetizando que somos la voz que clama en el desierto, que somos los que preparamos el camino al Señor. Si tú eres uno de ellos, quiero tu amén en ese lugar. Quiero que pongas ese amén y que pongas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí, porque eso significa que estás tomando la palabra, que la palabra que en esta hora estoy soltando, tú la estás tomando para ser un hombre y una mujer de reino. Te bendigo en el nombre de Jesús, que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea contigo todos los días en el nombre de Jesús. Agradezco desde Cali, Colombia, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Que la paz sea contigo.